Entonces, dijimos, la energía interna podemos pensarla como una función de la temperatura, del volumen, de la presión. Para un sistema de una fase, para una sustancia, una sustancia simple, o sea, estoy pensando en un sistema que tiene un único componente, de las variables que nos quedan para describir el sistema, como la concentración, como tengo un único componente no tiene sentido, nos queda la presión, la temperatura y el volumen, ¿no? Para una sustancia pura. En principio hay una relación que vincula las tres. Por ejemplo, la ecuación de estado, si tenemos un gas, hay una ecuación de estado que vincula presión, temperatura y volumen para ese sistema. Entonces, de estas variables macroscópicas podría seleccionar dos como variables independientes. La otra va a estar directamente asociada a los cambios de presión y de temperatura. Lo que quiero decir es, si yo cambio la presión y cambio la temperatura, puedo calcular cuál es el cambio de volumen. Está definido. No son variables independientes. ¿Sí? Entonces voy a elegir algunas dos de estas tres variables para expresar la energía interna como una función de esas dos. ¿Sí? ¿Y por qué me interesa hacer eso? Bueno, porque sabemos que para funciones de dos variables, por ejemplo, como está representado acá, si u fuera una función de x y de y, el diferencial de u lo vamos a poder escribir, ¿se acuerdan de análisis 2? Como la derivada parcial de u respecto de una de esas variables, manteniendo la otra constante por el diferencial de esa variable, más la variación respecto de la otra. La derivada parcial de u respecto de y a x constante diferencial de y. ¿Sí? Esto representa cómo cambia el cambio de la energía interna cuando cambia una cantidad pequeña las variables intensivas. ¿Sí? Cuando el sistema pasa de una situación de x a x más diferencial de x y de y a y más diferencial de y. O sea, frente a un cambio muy chiquito de las variables intensivas. Bueno, la cuestión es ¿qué son estas x e y? Dijimos, de las tres variables intensivas podríamos seleccionar dos. Y lo más común es que se utilice la temperatura y el volumen. ¿Sí? O sea, escribir la energía interna como una función de la temperatura y el volumen. ¿Sí? Entonces, si pensamos a la energía interna como una función de volumen y de temperatura, ese diferencial exacto, el diferencial de u, lo podemos escribir como la derivada parcial de u respecto a la temperatura a volumen constante por el diferencial de t, más la derivada parcial de u respecto del volumen a temperatura constante diferencial de b. ¿Sí? Y ahora podemos usar esta expresión para ponerla en la expresión que teníamos del calor. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado esta relación para el calor? Para un cambio infinitesimal del calor que depende del diferencial de U. Bueno, ahora vimos que a este diferencial de U lo podemos escribir en términos de la derivada parcial respecto de t y de b. Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazar en esta expresión del calor el diferencial de U escrito de esta manera. ¿Sí? Y en particular nos va a interesar para un sistema, si estamos con un componente, no existe la posibilidad de hacer trabajo que llamamos trabajo extra. Entonces, si el trabajo extra es nulo, el calor es directamente el diferencial de U más la presión externa diferencial de B. Este era el término que venía de menos el trabajo. ¿Sí? Y en el diferencial de U tenemos estas dos contribuciones, una con diferencial de T y otra con diferencial de B. Entonces, la que tiene diferencial de B la podemos asociar a este otro término que ya tiene un diferencial de B, para poder escribir que el calor, ¿sí?, para una transformación lo podemos pensar en términos de una contribución con un diferencial de T y otra con un diferencial de B. ¿Sí? Esta relación que acabamos de deducir es bastante importante y la vamos a volver a retomar más adelante también. Pero recuerden, ustedes repasen de dónde salió, ¿sí? ¿Qué es lo que supusimos? ¿Qué hipótesis tiene? Por ejemplo, una de ellas es que el trabajo extra es nulo para el proceso que estamos pensando. Y ahora vamos a ver que a partir de esta relación y asociado con los calores, va a aparecer un concepto que ustedes ya traen, incluso de física, que es el concepto de capacidad calorífica. ¿Sí? En general, podríamos
partir de una definición bien general de la capacidad calorífica y definir, ¿se acuerdan cómo hicieron en Física 1? Que es la capacidad calorífica como la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de un cuerpo. Y seguramente cuando vieron calorimetría antes, escribieron relaciones de este tipo, como que el calor es la capacidad calorífica por un cambio de temperatura. ¿Sí? Por supuesto, esta capacidad calorífica es una propiedad extensiva. ¿Sí? No es lo mismo la cantidad de calor que le tengo que entregar a 1 litro de agua que a 1000 litros de agua, o a 1 kilo de hierro que a 1000 kilos de hierro. Entonces, frecuentemente esa capacidad, lo que acá llamamos C grande, ¿se acuerdan que se podía escribir, por ejemplo, si usaba como unidad de cantidad de materia la masa, como una masa por una capacidad por unidad de masa? Y a esta en general se la llama el calor específico. Entonces, quizá usaban esta relación en calorimetría. El calor era la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. ¿Sí? Bueno, si usaban esta, podemos ver entonces que esta, la masa por el calor específico, es lo que es la capacidad calorífica de ese sistema que estamos considerando. Sean 1000 litros de agua, sea 1 kilo de hierro. ¿Sí? Básicamente esa capacidad calorífica vincula el calor con el cambio de temperatura y se puede escribir de manera diferencial, ¿sí? Para intercambios muy chiquitos, vamos de acá para en el otro sentido. Para cambios infinitesimales es el factor de proporcionalidad entre el calor y el cambio de temperatura. O lo que es lo mismo, el cambio infinitesimal de calor respecto del cambio del diferencial de temperatura. ¿Sí? Todas estas relaciones, o esta expresión que está acá, de la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura, son equivalentes. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Estrictamente, cuando decíamos esa cantidad de calor que es necesario agregar, y esto está relacionado con una consulta que me hacían hoy al principio de la clase, deberíamos definir en qué condiciones se realiza este calentamiento. Porque dependiendo de las condiciones, el calor que es necesario entregar para que aumente en 1 grado la temperatura va a cambiar. En particular, cambia si ese calentamiento es a volumen constante o dejamos que el volumen del sistema cambie. ¿Sí? La cantidad de calor, como les describí acá, necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de un sistema cuando se lo calienta a volumen constante, es siempre menor que la necesaria cuando el calentamiento ocurre a presión constante. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que diferenciar esa capacidad calorífica. Y vamos a hablar de una capacidad calorífica a volumen constante y otra a presión constante. ¿Sí? Pensamos esa capacidad calorífica como la proporcionalidad, el factor que vincula el cambio de temperatura con el calor necesario. Entonces dijimos, si a presión constante o a volumen constante esos calores son diferentes, entonces estas capacidades tenemos que pensarlas como dos cosas diferentes, dos factores diferentes. Y vamos a hablar que el calor a presión constante es la capacidad, y vamos a definir su P a presión constante diferencial de T, y el calor intercambiado a volumen constante es una capacidad a volumen constante diferencial de T. Esta capacidad ya apareció antes, ¿sí? Cuando vimos principio de equipartición. Es la misma capacidad y tiene esa relación. Ahora vamos a ver cómo se vinculan estas capacidades con los cambios de energía y de entalpía. Y hoy me preguntaban, yo acá lo establecí como una afirmación, y digo, el calor necesario para aumentar a volumen constante es siempre menor que el necesario para producir el calentamiento a presión constante. Y eso tiene que ver con que siempre Cp sea mayor que Cv. Y es una pregunta que aparecía en la guía de expansión de gases. ¿Sí? Bueno, ¿por qué siempre Cp es mayor que Cv? ¿O por qué el calor a presión constante para aumentar en 1 grado la temperatura es mayor que el calor a volumen constante para aumentar en 1 grado la temperatura? Lo estuvimos charlando al inicio de la clase, pero lo volvemos a repetir acá de una manera cualitativa. ¿Sí? Cuando la transformación ocurre a volumen constante, el sistema no puede hacer trabajo. Entonces, ¿se acuerdan que las únicas formas de intercambio de energía que tenía con el entorno era calor o trabajo? Si recibe un determinado calor del entorno, toda esa energía se usa para aumentar la energía cinética de las moléculas. O sea, toda la energía que ingresa en la forma de calor se utiliza para aumentar la temperatura del sistema. ¿Sí? En cambio,
Y por eso supongamos que se necesita una caloría para aumentar en un grado Kelvin la temperatura del sistema. O sea, para aumentar en determinada extensión la energía cinética media de las moléculas. Que era lo mismo, ¿se acuerdan? Bueno, pero cuando la situación ocurre a presión constante, el volumen del sistema va a cambiar. Y si aumenta la temperatura, vemos que el volumen aumenta. Entonces, a medida que ingresa calor desde el entorno, el sistema también aumenta su volumen y realiza trabajo sobre el entorno. ¿Se acuerdan que cada vez que realiza trabajo, pierde energía interna? Entonces, parte de la energía que ingresa al sistema como calor, vuelve al entorno bajo la forma de trabajo. Entonces, supongamos que de nuevo el sistema le transfiere una caloría bajo la forma de calor. Bueno, pero parte de eso se realiza como trabajo. De manera que la cantidad efectiva de calor o de energía que está disponible para aumentar la energía cinética de las moléculas y por lo tanto la temperatura ahora es menor. ¿Sí? Quizás, podríamos poner no sé, quizás es necesario que ingrese 1.1 calorías, ¿sí?, para aumentar en 1 grado ahora la temperatura del sistema. Está relacionado con que en la situación de presión constante, el sistema realiza trabajo. Y siempre en un calentamiento ese trabajo es un trabajo en el que se expande y por lo tanto disminuye la energía interna. Bueno, como les comentaba al principio, después lo podemos ver con ecuaciones, pero esta es una forma cualitativa y para mí es la forma más interesante de ver la situación. ¿Sí? Bueno, entonces, fijémonos en las relaciones anteriores. ¿Sí? Dijimos, ahora vamos a vincular estas capacidades caloríficas con la energía interna y con la entalpía. Y teníamos esta relación anterior. ¿Sí? Fíjense que el calor, y acá no dijimos cómo eran los procesos, nada, no pusimos ninguna condición respecto al proceso, excepto que no haya trabajo extra, o sea que el único trabajo es el de expansión. Y habíamos encontrado una relación entre el infinitesimal de calor y estas derivadas. Ahora, ¿qué pasa si el proceso que estamos analizando corresponde a un proceso a volumen constante? ¿Sí? Vamos a decir es un calor a volumen constante y le vamos a escribir una B acá abajo de subíndice. Si miramos esta parte de la expresión, mantener el volumen constante quiere decir que este diferencial es nulo. Entonces, el calor a volumen constante lo puedo escribir solamente teniendo en cuenta esta contribución. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Lo que llamamos calor a volumen constante, vemos de la relación anterior que corresponde al cambio de la energía interna con la temperatura a volumen constante por el cambio de temperatura. Y ya vimos que la proporcionalidad entre un calor y la temperatura es lo que habíamos llamado una capacidad calorífica. Y en este caso, como el proceso que estamos pensando es a volumen constante, esa capacidad calorífica es una capacidad calorífica sub B, a volumen constante. ¿Sí? Bueno, pero ahora ya encontramos, fíjense la utilidad que tiene esto, es que asociamos una derivada parcial de la energía interna a una cantidad que tiene un significado físico concreto y que ya conocíamos. Es una capacidad calorífica esa, en particular a volumen constante. Como dijimos nosotros, esta capacidad calorífica siempre es una propiedad extensiva, entonces podríamos pensarla como el calor específico por la masa, y está bien, ¿sí? O podríamos pensar, en nuestro caso, nos va a resultar más conveniente expresar las cantidades en moles más que en masa. Entonces, esta capacidad la vamos a escribir como el número de moles por una capacidad por mol. Esta expresión que tenemos acá es la capacidad calorífica molar a volumen constante. ¿Sí? Esta M va a significar molar siempre. Para nosotros el subíndice M. ¿Sí? Bueno, pero entonces ya tenemos definida la relación entre esta derivada parcial y la capacidad calorífica a volumen constante. Podemos usar esa relación en la expresión general. Ahora, para cualquier proceso, ¿se acuerdan que acá aparecía la derivada parcial? La vamos a poder reemplazar por la capacidad calorífica. Y tenemos esta relación general que aparece acá. Como les dice, es una ecuación general. Y la capacidad calorífica molar a volumen constante
también la podemos pensar como el cambio de la energía interna molar a volumen, perdón, con la temperatura a volumen constante. Como dice acá, CB es una magnitud extensiva, pero cuando la definimos por mol, se transforma en algo intensivo, ¿no? Y estas capacidades a volumen constante son las que habíamos aprendido a estimar, ¿se acuerdan? Usando el principio de equipartición. Entonces, en muchos problemas va a aparecer la capacidad calorífica y quizá les pidamos que estimen el valor que tiene para un determinado gas usando el principio de equipartición. Bueno, pero nos queda de la expresión esa de la energía interna, vamos para acá, nos queda otro término que está relacionado, aparece otra derivada parcial, que es el cambio de la energía interna con el volumen a temperatura constante. ¿Sí? Y vamos a ver con qué está relacionado. Ese cambio se define como un parámetro del que ya hablamos, que lo introdujimos como un poco de prepo, que es la presión interna. ¿Sí? Esa derivada parcial corresponde a la presión interna. Como vimos antes, ¿se acuerdan que la presión interna para nosotros apareció cuando vimos el modelo de Van der Waals? Y vimos que que la presión, debido a la existencia de interacciones atractivas, la presión que ejercía el gas era menor que la que ejercería si fuera un gas ideal, sin atracciones. Y la diferencia de presiones entre la presión real y la presión que tendría el gas ideal la llamamos presión interna. ¿Se acuerdan? Bueno, acá aparece un vínculo entre la presión interna y una derivada parcial de la energía interna. ¿Sí? La otra de las que estábamos escribiendo ahí. Entonces, podemos decir que esta presión interna tiene en cuenta la energía de interacción intermolecular. Así lo introdujimos en Van der Waals. Además tiene unidades de presión, por eso se llama presión interna. Y es una propiedad intensiva. ¿Sí? Fíjense que es la tasa de cambio de la energía interna, que es una propiedad extensiva, respecto del volumen, que también es una propiedad extensiva. Entonces, por eso este parámetro pi es una propiedad intensiva. Y podemos, ya asociado a su vínculo con las interacciones, podemos ver o analizar cuánto vale para un gas ideal, ¿sí? O por un gas de esferas duras. ¿Se acuerdan que era el otro modelo como intermedio entre el gas ideal y el gas de Van der Waals? En el que permitíamos que las moléculas tuvieran un determinado volumen, pero no hay interacciones. Dijimos, si pi está relacionado con las interacciones, entonces en un gas ideal en el que no hay interacciones, o en un gas de esferas duras, donde tampoco hay interacciones, esa presión interna va a ser cero. En cambio, para un gas de Van der Waals, habíamos visto que esa presión la podemos escribir como una función del volumen. Y habíamos escrito esta expresión, que era para un mol. ¿Sí? O sea que ya tenemos una expresión para gases. Y podemos decir algo general, pi, la presión interna, que no necesariamente está definida para gases. ¿Sí? Fíjense que esta definición nos permite escribir la presión interna para cualquier fase, sólidos, líquidos. ¿Sí? Pero el pensarlo en gases nos permitió introducir esta relación entre la presión interna y las interacciones. La presión interna está relacionada con las interacciones atractivas. ¿Sí? Y fíjense que en realidad lo que está midiendo esta presión interna es cómo cambia la energía interna del sistema cuando no cambia la componente de energía cinética, porque estamos a temperatura constante, y se acuerdan, esto lo voy a decir muchas veces. La energía cinética media está relacionada con la temperatura, entonces T constante es energía cinética media constante. ¿Sí? Y si no está cambiando la energía cinética, ¿qué otra componente de la energía interna puede estar cambiando? Bueno, básicamente la energía potencial, que vimos estaba relacionada con las interacciones. ¿Sí? ¿Y por qué por qué puede cambiar la energía potencial del sistema cuando cambia el volumen? Bueno, si aumenta el volumen, en promedio las moléculas están más lejos unas de otras. Y si vimos que el potencial de interacción dependía de la distancia, o sea que la energía potencial de las moléculas dependía de la distancia media entre esas moléculas, entonces es lógico pensar que a medida, por ejemplo, que las moléculas se separan unas de otras, la energía potencial del sistema, pensado en términos de las interacciones, también vaya a cambiar. ¿Sí? Entonces pi
esta presión interna mide cómo cambia la energía potencial del sistema cuando cambia la separación media entre las moléculas, podríamos decir. Bueno, con todo eso ya ahora podemos escribir, fíjense, una versión simplificada del diferencial de U. Y este lo vamos a usar muchas veces. Por un lado lo podemos escribir en términos de las variables intensivas, así como en términos de derivadas parciales. ¿Sí? Fíjense que esta primera parte, esta primera igualdad la puede escribir cualquier matemático. No necesita saber fisicoquímica para escribir esto. Si U es una función de T y de B, seguramente se puede escribir esto. ¿Sí? Y además U es una buena función de T y de B, es una función que admite un diferencial exacto. ¿Sí? Bueno, y nosotros que sabemos fisicoquímica, podemos escribir otra relación, podemos interpretar estas derivadas parciales y escribir el diferencial de U en términos de la capacidad calorífica y de ese término que llamamos presión interna. Con todo esto podemos hacer el problema 5. ¿Sí? Fíjense que vamos a hacer algunos problemas salteados. El problema 5 dice, calcule en forma aproximada el cambio de energía interna del gas amoníaco cuando se lo calienta a 2 Kelvin y se lo comprime 100 centímetros cúbicos, desde 300 Kelvin y 1 bar. En esas condiciones se sabe que pi, bueno ahí quedó un simbolito medio raro, pero ese es pi, la presión interna, es de 840 pascales y la capacidad calorífica es de 27.32 joules sobre Kelvin. Bueno, directamente a partir de esta relación, ¿sí?, podemos asociar el cambio de energía interna con un cambio de temperatura y de volumen. ¿Sí? Entonces, dada esta relación general, el diferencial, la integral del diferencial de U a lo largo del proceso que estamos analizando va a ser el delta de U, que es esto que escribí acá. El cambio de energía interna lo puedo pensar como la integral del diferencial de U entre el estado inicial y el estado final. ¿Sí? O sea, la energía interna que tiene en el estado final menos la energía interna que tiene en el estado inicial. Y eso va a ser la integral de este término entre el estado inicial y el estado final, más la integral de este término entre el estado inicial y el estado final. Fíjense que eso lo podríamos caracterizar para el primer término por la temperatura y para el segundo por el volumen. Entonces podemos decir que va a tener una contribución que viene del cambio de temperatura y que lo podemos calcular como la integral de la capacidad calorífica diferencial de T. Y otra contribución que está asociada al cambio de volumen y lo podemos calcular como la presión interna, la integral de la presión interna diferencial de B. ¿Sí? Si no sabemos cómo cambian las capas, cómo es, se ve como una función de t, o lo asumimos constante, o pi como una función del volumen, o la asumimos constante, ¿sí?, podemos sacar estos parámetros de la integral y nos va a quedar directamente que esta integral es b por el delta t. Y esta integral la podemos aproximar como pi por el delta b. ¿Sí? Por eso dice, calcule en forma aproximada. Para poder calcular exactamente vamos a necesitar tener CB como una función de la temperatura, ¿se acuerdan que vimos que en realidad depende de la temperatura? Y la presión interna probablemente dependa del volumen y deberíamos tener esas expresiones. Pero como los cambios no son muy grandes, ¿sí?, esto es de 0, el cambio de volumen es de 0 a 1 litro y el cambio de temperatura de 2 Kelvin, podemos aproximar que el cambio de energía interna es CB por el delta T más la presión interna por el cambio de volumen. Bueno, las cuentas se las dejo a ustedes. Y ahora vamos a pensar en algunos procesos en particular. Por ejemplo, un proceso que ocurra a presión constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que recién recurrimos a un proceso a volumen constante? Ahora vamos a pensar, ¿qué pasa si el proceso que estamos analizando ocurre a presión constante? Porque nos va a permitir definir la entalpía. ¿Sí? Volvemos a esta relación general que teníamos del trabajo, en términos del diferencial de U, este término que venía a partir del trabajo, y este término del trabajo extra. ¿Sí? Si el proceso este ocurre a presión constante, fíjense que a esta suma del diferencial de U más P de B lo podría escribir como el diferencial de U más P por B. ¿Sí? Porque diferenciar la suma va a ser diferenciar cada uno de esos términos. Entonces, el diferencial de la suma va a ser diferencial de U más el diferencial de este producto. Pero como dije, la presión es constante, esto me va a quedar P diferencial de B, que es lo mismo que tenía acá arriba. ¿Sí?
Y además podríamos restringirnos a procesos en los que el trabajo extra sea nulo. ¿Sí? En esas condiciones, el calor nos queda, fíjense que el diferencial, el infinitesimal de calor, nos queda el diferencial de U más P por B. Entonces surge como una función auxiliar muy útil definir a esto que tengo entre paréntesis como una nueva función, como les decía, que vamos a llamar entalpía, que llamó Gibbs entalpía hace tiempo. ¿Sí? Que tiene cierta utilidad porque está asociada con algunos procesos que nos interesan. Entonces, entalpía es una función auxiliar que se puede definir en términos de la energía interna y del producto P por B. ¿Sí? Como dice acá, es una función auxiliar muy valiosa en cálculos que involucran la interacción del sistema con su entorno en procesos a presión constante. Si partimos de la definición que H es, como dice acá, partimos de esta definición que H es U más P por B, fíjense que el diferencial de H en general se puede escribir como el diferencial de U y el diferencial del producto lo escribimos como P diferencial de B más B diferencial de P. ¿Sí? En ausencia de trabajo extra, ¿sí? Esto coincide, si reemplazamos de la expresión anterior, ¿sí? En ausencia de trabajo extra, reemplazamos por esta expresión, por esta expresión, vamos a ver que el diferencial de H es el calor más B diferencial de P. Y esta es una relación general. ¿Sí? En el caso particular de un proceso que ocurre a presión constante, fíjense que este diferencial de P sería nulo. Y en esas condiciones, el diferencial de H coincide con el infinitesimal de calor a presión constante. Esta relación que tenemos acá. ¿Sí? Entonces podemos decir que el calor a presión constante en ausencia de trabajos independientes del cambio de volumen, ¿qué quiere decir? Porque nosotros dijimos en ausencia de este trabajo extra, ¿qué es lo que necesitamos para sacar acá? Supusimos que este trabajo era nulo, si no lo arrastramos en la definición de entalpía. ¿Sí? Entonces, el calor intercambiado a presión constante, cuando no hay trabajos extra, o sea, el único trabajo es de expansión, mide el cambio de la función entalpía. O, al revés, el cambio de entalpía es el calor intercambiado a presión constante. Siempre que en el sistema no ocurra ningún trabajo extra. ¿Sí? Es eso que eso suelen olvidárselo. Bueno, así como definíamos la energía interna en términos de dos variables intensivas y habíamos elegido el volumen y la temperatura, podemos definir la entalpía ahora expresada en términos de presión y temperatura. Acuérdense que de esas tres variables intensivas puedo elegir dos que van a ser independientes. La otra está vinculada con esas dos. Es más conveniente para la entalpía escribir la función entalpía como una función de la temperatura y de la presión. ¿Sí? Igual que dijimos hoy, si H es función de T y de P, cualquier matemático, y H además es una buena función, es una función de estado, porque fíjense que está definida como una suma de funciones de estado. U es función de estado, la presión y el volumen son función de estado, entonces H es una función de estado. Y admite un diferencial exacto. Entonces, se puede escribir que el diferencial de H es la derivada parcial respecto de la temperatura a presión constante diferencial de T, más la derivada parcial respecto de la otra variable, manteniendo la primera constante diferencial de P. ¿Sí? Esto lo podría escribir desde un punto de vista matemático incluso. Ahora, ¿qué pasa si estamos pensando en un proceso que ocurre a presión constante? Fíjense que de estos dos términos, el segundo sería nulo, porque en un proceso a presión constante el diferencial de P es cero. Quiere decir que en un proceso a presión constante, y lo voy a escribir así, sub P, ¿sí? El diferencial de H a presión constante es directamente el primero de esos términos, la derivada parcial de la entalpía con la temperatura a presión constante. ¿Sí? Pero también dijimos que el cambio de entalpía a presión constante era un calor, el calor intercambiado a presión constante. ¿Sí? Y si recuerdan, podemos asociar a un calor una capacidad calorífica.
Esto es de una relación previa que escribimos. Entonces sabemos que el calor intercambiado a presión constante va a ser una capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Esta capacidad ahora a presión constante. Entonces fíjense que usando todas las igualdades que fuimos escribiendo, podemos interpretar ahora qué es el cambio de entalpía con la temperatura a presión constante. No es otra cosa que la capacidad calorífica del sistema a presión constante. ¿Sí? Entonces podemos usar esta relación para definir la capacidad calorífica a presión constante como esta derivada parcial. ¿Sí? Fíjense que capacidad calorífica a presión constante era una propiedad del sistema que ya teníamos. ¿Sí? No es algo nuevo. Ahora lo que hicimos es relacionarlo con la entalpía. Entonces, podemos decir que esta magnitud mide cuánta energía bajo la forma de calor debe entregarse una sustancia pura a presión constante para aumentar su temperatura en 1 grado Kelvin. Es una capacidad calorífica. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, si ya encontramos una definición para poder escribir esta expresión, ¿qué nos resta del diferencial de h? Ya sabemos escribir esta derivada parcial, la vamos a escribir como Cp diferencial de t. Nos queda este otro término, ¿no? Para interpretar este otro término. El segundo de esta expresión. Esta derivada parcial no tiene un símbolo en particular, ¿sí? Se llama coeficiente isotérmico de Joule. Isotérmico porque mide cómo cambia la entalpía con la presión a temperatura constante. Pero no obtenemos, o no usamos por lo menos nosotros ahora en fisicoquímica, una expresión, un símbolo para esta derivada parcial y la vamos a escribir siempre así, en términos de la derivada parcial. Así como la presión interna, este término también tiene en cuenta el efecto de las fuerzas intermoleculares. Y también es una propiedad, bueno, a diferencia de la presión interna, esta sí es una propiedad extensiva. ¿Sí? Porque fíjense, es la tasa de cambio de la entalpía, que es una propiedad extensiva, respecto de la presión, que es una propiedad intensiva. Y nada más haciendo análisis de unidades, si quieren, pueden ver que este coeficiente va a tener unidades de, por ejemplo, si escribimos esta molar por mol. ¿Sí? Pero en particular, en general, podemos decir que va a depender de la cantidad de materia del sistema. Es el cociente de una propiedad extensiva por una propiedad intensiva, por lo tanto es extensiva. ¿Sí? Y no vamos a ver una expresión en concreto, pero sí vamos a ver que tiene en cuenta la presencia de interacciones intermoleculares. Analicemos el caso particular de un gas ideal, por ejemplo. Para un gas ideal vimos que la presión por el volumen es RT. ¿Sí? Entonces, si definíamos la entalpía como U más P por B, y P por B lo podemos escribir como RT, o nRT, si es por mol, si es diferente de un mol, ¿sí? Entonces, podemos escribir la entalpía de un gas ideal como la energía interna más RT. ¿Sí? Y habíamos visto que la energía interna del gas ideal, ¿sí? Este término que aparece acá, básicamente depende de la temperatura. ¿Sí? Para un gas ideal, el único tipo de contribución a la energía interna era la energía cinética. Y esa está directamente vinculada con la temperatura. O sea que si en el proceso no cambia la temperatura, la componente de la energía cinética no cambia. Y como el gas ideal solo tenía esa componente, podemos afirmar que para un gas ideal la energía interna es solo función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, el cambio de la energía interna con la temperatura, con la presión a temperatura constante, que va a ser un término que aparezca cuando derivemos esta, va a ser cero. ¿Sí? La energía interna solo depende de la temperatura. Si cambio la presión pero mantengo la temperatura constante, no cambia. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una expresión para el coeficiente isotérmico de Joule derivando esta. La derivada parcial de H respecto de la presión a T constante va a ser la derivada de la energía interna más la derivada de este término. ¿Sí? Y fíjense que esta no depende de la presión. Y acá no aparece explícitamente la presión, es solo RT, y T es constante. Entonces, esta derivada para un gas ideal es cero. ¿Sí?
Ahora vayamos al gas de esferas duras. En ese caso, ¿se acuerdan que seguía la ecuación de estado era esta que tenemos acá? Podemos escribir ahora, despejando de esta relación, el producto P por B. Es RT más este término, ¿se acuerdan que habíamos llamado covolumen? Bueno, entonces, más el covolumen por la presión. Entonces, H, la entalpía, que era U más P por B, lo podemos escribir como la energía interna más RT más el covolumen por la presión. ¿Sí? Haciendo el mismo análisis que antes, podemos ver que ahora si derivamos esta relación respecto de la presión a temperatura constante, el único término que depende de la presión es este, y la derivada respecto de la presión nos da directamente el covolumen. ¿Sí? Entonces, para un gas de esferas duras, este coeficiente que habíamos llamado el coeficiente isotérmico de Joule no es nulo. ¿Sí? O sea que está relacionado con el volumen molecular también. Entonces, en general, podemos decir que para los gases reales este coeficiente no es nulo. Puede ser mayor, menor o en algún caso podría ser igual a 0. Pero va a depender de las condiciones de presión y de temperatura. ¿Sí? Bueno, y con esto podemos resolver el problema 6 del seminario. Fíjense que dice, evalúe el coeficiente isotérmico de Joule para un gas ideal. Perdón, para un gas ideal y de esferas duras. Y analice el papel que juega el tamaño de las moléculas en cada modelo. Bueno, básicamente fue lo que hicimos. La idea es que ustedes escriban paso a paso lo que yo les fui contando. Pero una estrategia es escribir H en términos de U y de P por B y pasar, bueno, usar las relaciones convenientes. ¿Sí? Y por otro lado dice, analiza si la presión interna de un gas a presión y temperatura constantes es una propiedad intensiva o extensiva. ¿Qué puede decir el coeficiente isotérmico de Joule? ¿Es una propiedad extensiva o intensiva? Bueno, lo fuimos comentando a lo largo de esta parte, pero la idea es que piensen, por ejemplo, en términos de las unidades, o en términos de cómo está definido, si es el cociente entre una propiedad extensiva y una extensiva, o una extensiva respecto de una intensiva. ¿Sí? Usando esas relaciones que piensen, ya lo fuimos diciendo a lo largo de las filminas, bueno, pero que deduzcan ustedes cuáles son propiedades extensivas y cuáles intensivas.